Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros, después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde había salido, estaban a tiempo para volver. Por ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá
los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de la casa que hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Nos hablaba la segunda lectura de la carta a los Hebreos de la fe. Yo estoy convencido de que luego, si no tuviéramos fe, no estaríamos aquí en este momento. Estaríamos mejor en casa, a la sombra de un árbol, o en la terraza de un bar, o en el rosal que tiene aire acondicionado. Entonces, si estamos aquí con la que está cayendo, es por algo, es porque damos importancia a lo que estamos celebrando. Y a propósito del calor, quiero tener un recuerdo especial para el Papa Francisco, que escribió hace algunos años una encíclica sobre el cuidado de la tierra, sobre el cuidado de la casa común, titulada Laudato Si, y habla del cambio climático. Bueno, pues ha tenido muchas críticas, a ver, el Papa, ¿por qué tiene que hablar de esos temas? Bueno, como sigamos así, cada año vaya aumentando la temperatura, algunos se acordará del Papa Francisco. Dirá, ¿qué razón tenía? Bueno, decía que estamos aquí por fe. Y decía, la carta a los Hebreos decía, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Nosotros no vemos a Dios, pero lo sentimos. No vemos a Dios, pero lo experimentamos en nuestra vida de muchas maneras. Todo aquello que hay en la vida de bueno, de hermoso, todo es un don, es un regalo suyo. Todo lo que es amor, paz, belleza, bondad, son atributos de Dios que se manifiestan de muchas maneras, incluso a través de las cosas creadas. No lo vemos, pero tenemos fundamentos más que suficientes para creer y confiar en Él. Y dice también, y es garantía de lo que no se ve y de lo que se espera. Nosotros vamos caminando por este mundo, somos peregrinos, no lo podemos olvidar. Otros han peregrinado antes que nosotros, otros vendrán detrás, y no caminamos hacia el absurdo o hacia ninguna parte. Creo que era una obra de Sartre, las palabras. Sartre era ateo y decía, yo soy como el que va en el tren hacia la estación de Dijon, un pueblo de Francia, dice, donde nadie me espera. No, nosotros nos resistimos a pensar que la vida es un callejón sin salida, que la vida no tiene sentido. Y la virtud que nunca deberíamos perder, por algo dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y la esperanza puesta en el que lo ha creado todo, en el que nos ha creado a nosotros, el que nos ha dado pues también motivos, muchas veces motivos para la felicidad. ¿Cómo nos va a ser capaz de llenar nuestro corazón, incluso más allá de la muerte? Por eso es importante en la vida tener fe y esperanza, porque el que no tiene fe ni esperanza es como el que camina hacia ninguna parte. Pero el Evangelio nos dice que precisamente existe en esta idea. La primera lectura ponía como ejemplo a Abraham y Sara, un matrimonio ya mayor, que no tenían hijos, ya ni los podían esperar, y estaban en realidad pues tristes porque sobre todo en aquel momento, la mayor riqueza era siempre los hijos, era un apoyo, hasta contribuían a la riqueza, al progreso económico en la familia, había más mano de obra.
Bueno, pues estaban tristes y el Señor les prometió que tendrían una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas de la playa. Esto parecía imposible, primero porque no tenían hijos. Por fin les da el hijo, Isaac, que significa el hijo de la risa, porque a Sara le dio la risa cuando le dijeron que iba a concebir un hijo. Y sin embargo, pues ellos se fiaron del Señor, más aún. Dios le manda a Abraham sacrificar a su hijo, su único hijo, el heredero de la promesa, la garantía de la descendencia. Y Abraham, que no entiende nada, está dispuesto a obedecer a Dios. Y así es nuestra vida también. Hay numerosas pruebas, cada uno sabrá las suyas, pero todos en nuestra vida el Señor nos prueba. Lo importante es confiar. Desde luego, lo que no podrían imaginar Abraham ni su mujer Sara es que su descendencia en el momento actual iba a ser de algo más de 5.000 millones de seres humanos, porque descendientes de Abraham, nuestro padre en la fe, son judíos, cristianos y musulmanes, es decir, más de 5.000 millones. Bueno, pues Dios cumple lo que promete, merece la pena siempre confiar en Él, esperar en Él. Y también nos dice: tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Esto eran costumbres que ahora no existen. Por ejemplo, cuando había una boda, hay una parábola que habla de ello, pues tenían que estar allí con el novio esperándolo, o sea, con la novia esperando al novio, unas doncellas con unas lámparas preparados. Bueno, esto ahora no se da. Y en esa parábola dice que, claro, a unas se les acabó el aceite y no estaban bien preparadas, tal que marcharon a comprarlo. Cuando vino el novio no estaban y después llamaron y dijo: no os conozco. Bueno, pues lo que quiere decir esta parábola es que hay que estar siempre preparados para la llegada del Señor. Yo sé que es algo que no nos gusta pensar en ello, no nos gusta pensar que el Señor puede venir a llamarnos cuando quiera. Cuánta gente que ha ido de vacaciones a pasarlo bien, y ya van más de 300 ahogados este año. Cuántas personas han quedado en la carretera. Ya digo, no nos gusta, pero siempre tenemos que, y no con miedo, pero tener presente que el Señor nos puede llamar cuando quiera y que tenemos que estar siempre preparados. Más de una vez me habréis oído contar lo que ocurrió en aquel colegio donde le dice el formador a los niños: ¿qué haríais si supierais que hoy, dentro de un rato, ibais a morir? Y entonces uno dijo: pues yo iría a la iglesia a rezar, yo iría a confesarme. Otro: yo iría a despedir a mis padres, a mi familia, a mis abuelos. Y así fueron dando varias respuestas. Y había otro niño que con el futuro sería santo, San Luis Gonzaga, dijo: pues yo seguiría jugando. Estaba tranquilo, estaba en paz con Dios, en paz con todo, seguiría jugando. Y así tenemos que vivir la vida, no con angustia, no con amargura, sino con la paz de saber que cuando el Señor nos llame, bueno, pues que estemos preparados.